Xavi, buenas tardes. Buenas tardes, David, que te veo muy guapo hoy. Sí, me he puesto especialmente guapo con estas gafas azules, este jersey a conjunto. Para mirarme mejor. Precisamente vamos a hablar de cuál es el objetivo último que perseguimos los seres humanos cuando estamos en la Tierra durante nuestra vida. Y normalmente hay dos posiciones que se suelen oír cuando hablo de estos temas con los amigos. Algunos hablan más de felicidad, que parece que es algo como más superficial, de sentirse bien, de siempre estar alegre, de siempre estar positivo. Y hay otras personas que defienden más el sentido. ¿Qué significa felicidad para ti y qué significa sentido para ti, ¿no? Yo tengo una visión más integradora de todas estas distintas posiciones. Y de hecho, a mí me gusta hablar de felicidad, pero que la felicidad engloba el sentido. Es más bienestar, sentirte bien, estar bien contigo mismo, estar bien con la vida. Quizás la palabra más acertada, o para que otras personas me entiendan, pues debería hablar de bienestar. Y ese bienestar para mí tiene dos componentes muy claros. Uno es el placer, que es más cortoplacista, y después, más a largo plazo, es satisfacción. Si hay diferencia entre placer y satisfacción. Satisfacción es más a medio largo plazo y ya entendemos que la satisfacción lo que requiere a veces es un esfuerzo. A veces uno tiene una vida con sentido y una vida feliz, ¿eh? Entonces allí no hay dilema. Pero a veces no, a veces se dan dilemas. Entonces, para mí, tiene mucho más sentido tener una vida con sentido que no tener una vida feliz. Y yo creo que los humanos, hagamos lo que hagamos, hay siempre una intención positiva detrás de eso. Es decir, todo lo que nos mueve es porque tenemos una intención positiva con nosotros mismos, no quiere decir para el otro, porque a veces pues, hacemos mal al otro o perjudicamos al otro, pero buscamos algo que para nosotros nos hace o sentir bien o es eso, tiene esa intención positiva. Otro dilema que veo, David, que me hace también posicionarme más en la parte del sentido, es que muchas veces para estar conectado con la vida, de verdad, con las energías de la vida y del amor, uno tiene que pasar por profundos episodios de sufrimiento y de dolor. Y eso es lo que nos da sentido a la vida, ¿no? Y ahí le veo también otro argumento importante a priorizar el sentido sobre la felicidad, ¿no? Yo veo que hay una serie de elementos que nos pueden ayudar a ser felices o a sentirnos bien. Y para mí hay cinco cosas que nos pueden ayudar, cinco actitudes, cinco áreas en nuestra vida que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, a ser felices. Esta es la primera, que son cinco P's. La primera es más empoderamiento personal, poder personal, pero después también están la presencia, estar aquí y ahora, las personas, conectarte con las personas que te rodean, las relaciones personales, después hacer proyectos y finalmente el propósito. Para mí estos son cinco áreas que podemos explorar y todas ellas nos ayudan o suman a sentirnos bien y a encontrar nuestro sentido en la vida. Pero también creo que no te puedes desconectar de tu historia personal. Estamos montados en un relato, en una narrativa que evoluciona con diferentes caminos y que en un momento dado se abre el paso siguiente. Más allá de eso, esto que hablamos de la felicidad, del sentido, todo es algo a lo que podemos aspirar porque nos hace sentir bien, pero que no estamos programados para ello. Sí, este sabernos escuchar para mí tiene mucho sentido, pero creo que tal como lo cuentas parece que venga de ahí fuera, ¿no? Que es escuchar a nosotros o lo que el universo o el mundo nos está diciendo. Y para mí eso no existe, es decir, no hay una voz ahí fuera, una voz metafórica, ¿eh? No hay una voz metafórica ahí fuera en el mundo o en el universo que me dice qué es lo que tengo que hacer, sino el saberse escuchar para mí es escucharte a ti mismo, toda esta parte del subconsciente. El subconsciente es muy rico y cuando se llama subconsciente es porque no aflora al consciente y desde el consciente no estamos muchas veces conectados con toda esa riqueza interior que tenemos. Sabernos escuchar es conectarnos con nuestro subconsciente. Hemos hecho varios capítulos de diálogo de voces, de Internal Family Systems, en donde claramente aprendemos de que somos un conjunto de voces, o somos un conjunto de subpersonalidades, o somos un conjunto de partes. Y cada una de estas partes nos habla, y nos lleva a lugares diferentes muchas veces, ¿no? Cada una de las partes
tiene sus propias motivaciones, sus propias intenciones. Pero no dejan de ser todas ellas, en el diálogo de voces, voces de nuestro ego, voces que hemos construido desde pequeñitos. Eso no quita, David, que cuando eres capaz de poner en silencio todas estas voces, que son las voces de tu psique y son las voces de tu constructo fundamental, no emerja otra voz que ya no es tuya, sino que es una voz que viene del universo y que es una voz que te guía de una manera, es decir, abres como la ventana de la habitación. Hasta ahora te has construido una habitación, te has encerrado allí, estás la mar de bien, funcionas con esas voces y en un momento dado eres capaz de acallarlas, abrir la ventana y escuchar otra voz. En algo tan importante y tan profundo en esta vida, que es qué nos tiene que guiar, hacia dónde tenemos que ir, pues tenemos dos posiciones distintas y tú dices, hay una voz del universo que si soy capaz de escucharla, porque eso no es fácil, pero si soy capaz de escucharla, pues me va a decir cuál es mi camino. Y yo, en cambio, vuelvo a decir, soy más como desde el existencialismo, de decir, no, no, la voz es mía interior y soy yo que tengo que encontrar cuál es ese camino. Lo bonito también es que a pesar de la discrepancia, posiblemente acabemos haciendo lo mismo. Intentar ser coherentes con lo que queremos y estaremos buscando algo que nos haga sentir bien. Y muchas veces buscamos la manifestación de todas nuestras partes, ¿eh? Y el dar voz a todas nuestras partes. Que al final el barco eres tú que navegas por la vida, por el mar de la vida, y dentro del barco hay distintos tripulantes que son esas voces que están dentro de ti a las que tú hacías referencia. Es un modelo distinto al diálogo de voces, pero al final son ideas parecidas. Y lo digo porque dentro del barco, para mí, hay dos figuras claves muy importantes. Una de ellas es el capitán, el ser ejecutivo, es este córtex prefrontal que tiene que decidir qué hacer, porque alguien tiene que tomar la decisión. Tenemos distintas voces dentro de nosotros y alguien tiene que decidir si tienes a la derecha o a la izquierda. Este es tu ser ejecutivo. El capitán está acompañado del vigía que está arriba de todo. Eso es nuestra conciencia, esa es nuestra esencia. Y estoy de acuerdo, pero no dejo de verlo como un poco racional esto, ¿no? Y siento que muchas veces lo que nos mueve no es tan racional, ¿no? Entonces siento que nos estamos dejando un poco todas las cosas que antes apuntabas, ¿no? Al inconsciente, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo en que el capitán es muy racional. Así como el capitán es racional, las fuerzas, las motivaciones son muy emocionales. Y la única fuerza que tiene el capitán para imponerse a las emociones, suponiendo que el capitán no quiera escuchar al fiestas, la única manera que tiene, el capitán tiene superpoderes, uno de ellos es la fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad hay gente que tiene más, que tiene menos y además se gasta. Se gasta. Por lo tanto, igual el capitán no va a poder imponerse al fiestas, ¿no? Para seguir con el ejemplo. Que cada oyente decida cuál es la pulsión fundamental para ellos. Yo destaco que lo importante no es la palabra, lo importante es el significado que le quieras dar a esa palabra. Y yo destaco lo que decía antes, que sentirse bien, esa felicidad, para mí sí que la palabra felicidad tiene un sentido, es la suma de un conjunto de cosas distintas que podemos hacer. No estamos diseñados para ser felices, pero sí que podemos aspirar a estar bien con nosotros mismos y a ser felices. Y hay elementos más cortoplacistas, otros, muchos de ellos, más medio-largoplacistas, que son la satisfacción. Si te parece, Perfecto. cerramos aquí, Xavi, con ideas chulas y, bueno, y a seguir la conversación el próximo día porque seguiremos explorando algunos de estos conceptos y entraremos más a fondo a analizar, por ejemplo, el tema de las motivaciones que nos mueven y que nos arrastran en esta vida. O sea que nos emplazamos a la próxima. Perfecto, David, un placer. Chao.